¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es El Faro Informativo. Bienvenidos a nuestro canal donde te informamos diariamente las noticias más importantes sobre Venezuela y el mundo. En estos días han ocurrido entre confesiones y relatos que son lamentables de los ocupantes de las cárceles venezolanas y sinceramente pensamos que tras estos escándalos era posible que el régimen oficialista pusiera control a este tipo de irregularidades. Sin embargo, no fue así y contra cualquier pronóstico sucedió algo que nadie puede prever y en breve lo contaremos todo. Así que no te muevas que ya vamos a desarrollar esta nota informativa. Antes de comenzar, permítanos agradecer tu visita a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las noticias más importantes del acontecer diario. Las redes sociales de tres importantes figuras en el acontecer nacional estuvieron abarrotadas en los días pasados en una noticia que nadie esperaba acerca del destino de los presos políticos en Venezuela. Los mismos presos que han sido sometidos a torturas horrorosas, maltratos físicos, juicios sin fecha, siguen padeciendo de las más terribles circunstancias. Al parecer no hay nadie, pero nadie que pueda salvarlos. Solo la mirada atenta de tres mujeres venezolanas que hacen seguimiento diario a la realidad de estas personas privadas de libertad fueron las que denunciaron todos estos hechos cometidos durante estos días. Hablamos de Tamara Sujú, defensora de los derechos humanos, de Delsa Solórzano, la diputada de la Asamblea Nacional, y la periodista Sebastiana Barraez, quienes anunciaron a través de las cuentas de sus redes sociales el enfrentamiento que se realizó el lunes 8 de julio en horas de la noche entre un grupo de presos políticos y los custodios de los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Tamara Sujú aseguró que los funcionarios de seguridad amedrentaron a los detenidos con escopetas de perdigones y gases lacrimógenos. A través de su cuenta social Twitter, Sujú detalló que el lunes en la mañana un grupo de detenidas fueron saqueadas de las instalaciones para realizarles supuestos exámenes médicos, pero luego de varias horas no regresaron. Destacó que los funcionarios del SEBIN que están detenidos por el enfrentamiento con la caravana presidencial en noviembre del 2018 fueron presuntamente llevados a la cárcel de Santa Ana en el estado Táchira. Recordemos que estos presos exigían la presencia del comisionado y por supuesto de la comisionada de los derechos humanos, escribió Sujú en su cuenta Twitter. Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció en su cuenta oficial Twitter que los presos y civiles políticos que se encontraban en el centro de la Dirección de Contrainteligencia Militar estaban siendo sacados del lugar sin pertenencia alguna. Además, ello indicó que desconoce el paradero de los detenidos y la razón de esta acción. En la red social, la diputada también hace mención de que familiares de presos políticos que están en la Dirección de Contrainteligencia Militar denuncian que están sacando a los presos civiles de estos centros de reclusión sin maletas o ninguna pertenencia. Se desconoce su paradero y la razón de esta acción. Agradecemos a todos que difundan esta grave denuncia, así lo manifestó. Otra diputada de la Asamblea Nacional, quien también se pronunció, fue Adriana Pichardo. También exigió a través de su cuenta la presencia de los comisionados de Bachelet en Caracas. En este momento están sacando de manera irregular a los civiles políticos desde la Dirección de Contrainteligencia Militar sin sus pertenencias y nadie desconocemos el motivo y el destino. Exigimos la presencia de los comisionados de Bachelet en Caracas, publicó Pichardo en su cuenta social Twitter. Por supuesto, el día martes 9 de junio, los civiles detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar se encontraban presuntamente desaparecidos desde ser trasladados a un sitio desconocido sin tener boleta de traslado por parte de los tribunales. Después de la presunta desaparición de las mujeres detenidas en la misma sede desde la mañana del lunes, los internos temen acciones contra las personas que están siendo trasladadas
trasladadas. La periodista Sebastiana Barraez publicó en su cuenta Twitter un mensaje en el que señala que los custodios trataron de retirar las pertenencias de las féminas, lo que produjo un problema con los militares privados de libertad, quienes exigían saber qué había pasado con las mujeres y cerraron el lugar como medida de presión. Luego los militares detenidos se lo impidieron, exigiendo saber qué había pasado con las mujeres. Como presión, los detenidos volvieron a cerrar el lugar, como ocurrió hace días, comentó Barraez. Según se conoció, el director de investigaciones, coronel Adnover Guerrero, trató de hablar con los detenidos atrincherados, quienes se negaron porque ese oficial, además de mentirle muchas veces, ha amenazado y les ha violado sus derechos. Cuenta Barraez que los detenidos permanecieron toda la noche a la espera de las detenidas, pero hasta ahora no se sabe su paradero. Tras los hechos ocurridos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Luis Almagro exigió al régimen que permita la entrada de la Comisión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para conocer la situación de los presos políticos. Asimismo, el secretario de la OEA exigió que cese la represión en todo el territorio nacional. Entre tanto, Almagro recalcó el apoyo de la Organización de Estados Americanos con Venezuela. Por otra parte, los familiares de los presos expresan: vivimos atemorizados, tememos que si hacemos nuestra vida normal nos embosquen y nos detengan a uno de nosotros. No dormimos bien porque las veces que nos han allanado nuestras casas ha sido de noche y nos da hasta miedo que se presenten tumbando las puertas como en otras veces. El familiar de un militar preso político recluido arbitrariamente en la celda de la Dirección General de Contrainteligencia Militar contó que no se sabe absolutamente nada. No solo sufren con su ilegal detención, también porque afuera son perseguidos y para ello es una forma de que el gobierno de Nicolás Maduro los torture. La familia de un militar pidió que se omitiera sus datos por miedo de lo que pueda suceder y por supuesto de las torturas. En sus declaraciones desde su detención han allanado en varias oportunidades su vivienda. Se reserva la cifra por seguridad y les han robado computadoras, celulares, así como otros documentos que los funcionarios alegan que son interés. También han perseguido y les han tomado fotografía en sus viviendas. Van acompañados por funcionarios del SEBIN y del Servicio de Contrainteligencia Militar. En una oportunidad nos robaron un celular y en una visita que le vimos a uno de los efectivos nuestro celular. Nos han hackeado las redes sociales y se hacen pasar por nosotros para conocer nuestras amistades. Por lo tanto, ya no tenemos redes sociales. Nuestros hijos jóvenes no pueden tener la vida normal de un venezolano, dijo un familiar. El gobierno de Nicolás Maduro incurre en diversas irregularidades al momento de las detenciones militares y civiles por razones políticas. La mayoría son arbitrarias, fuera de toda legalidad según la Constitución venezolana. A los miembros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana que están en la Dirección de Contrainteligencia Militar los acusan de presunta conspiración para derrocar a Nicolás Maduro, de atentar contra su vida o, entre otros, de instigación a la rebelión. De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución, numeral 1, la libertad de una persona es inviolable y ninguna persona puede ser arrestada o detenida en virtud de una orden judicial, al menos que sea sorprendido infraganti. Joel García, abogado y defensor de los derechos humanos, explicó, basándose en el artículo 44, que cualquier detención fuera de estos parámetros ya es arbitraria. Si una persona comete un delito, puede ser
ser detenida en fragancia o porque un tribunal ordene su aprehensión. En Venezuela hay una particularidad con una jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha dado pie a que todo lo arbitrario se vea legal. Es la sentencia 526 con fecha 9 de abril del 2001, cuando una persona es detenida fuera de estos parámetros, artículo 44, y es llevada a un tribunal, las violaciones de los derechos cesan porque esta es aberrante sentencia, es la que usan para convalidar todas las detenciones arbitrarias, explicó el abogado García. Entre otras de las irregularidades en los casos de detenciones arbitrarias a militares o civiles por motivos políticos figura la de forjar las actas policiales con la fecha de detención. Lo primero que es violatorio de los derechos civiles según la ley y los tratados internacionales es el lapso en el cual son presentados ante el juez. Debe ser dentro de las 48 horas según el artículo 44 de la Constitución, pero siempre son vulnerados. Los funcionarios a cargo de la aprehensión forjan las actas policiales con las fechas e inventan procedimientos que no ocurrieron para justificarse, explicó el abogado y coordinador de la ONG Justicia Venezolana, Jonathan Mustiola. Según el abogado, consultados, según él, es común que durante el tiempo de detención los militares no son presentados ante un juez, que presuntamente que son torturados para obligarlos a dar un testimonio o incluso para forjarlos o graben videos declarando culpables o señalando a líderes de la oposición de estar involucrados. La tortura no necesariamente, dice el abogado, no necesariamente debe ser física, también es psicológica y en contra de los familiares que se convierten en víctimas. La ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes fue sancionada en el 2013 por la Asamblea Nacional. Establece pena de 15 a 25 años para los funcionarios que incurran en la tortura. Los parientes tienen miedo, muchísimo miedo de denunciar el acoso y la tortura psicológica. Además, no tienen confianza en la fiscalía porque alegan que no actúa a favor. Si a un familiar le hacen sentir miedo, también es trato cruel o inhumano, les hacen sentir miedo para que no se les denuncie. Por supuesto, señores, ustedes también pueden dar su apreciación sobre estas declaraciones de los abogados y de estas tres mujeres valiosas venezolanas que han hecho realmente su voz nacional para que, no solamente nacional, sino internacional, para que todo el mundo conozca la realidad de los presos políticos. Pueden también hacer sus comentarios, hacer algunas reflexiones sobre este caso. Esto es El Faro Informativo por el día de hoy con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerden dejarnos sus comentarios acá mismo y darle clic si te gustó el video. Chao, chao.